Entonces, en la calculadora, vendría a ser la calculadora visual, es esta. Nos trajimos las librerías de las funciones matemáticas para aprovecharlas. Entonces, básicamente lo que estamos trabajando es con la interfaz. Y bueno, tenemos por aquí el factorial. Aquí está el factorial. Y bueno, el factorial, su parámetro, el valor que nos pide la función es un entero. Y por eso lo que está en la pantalla recordemos que nos va a servir para entrada y salida. Entonces tomamos lo que está en la pantalla siempre con getText, porque es un campo de texto, y lo convertimos entero para podérselo pasar a la función factorial. Bueno, hasta ahí todo bien. Ya tenemos fijo o como principal el frame para que el ejecutar nos dé ya la vista de la calculadora. Entonces, el problema que yo les decía ayer es que si le digo aquí 5 factorial, está bien, me da 120. Pero, por ejemplo, si le digo aquí 6.7 factorial, entonces lanza una excepción porque el factorial, el factorial lo que me pide es un entero y yo le estoy dando un valor doble. Entonces, al aplicar el parseInt, pues es cuando lanza la excepción. Bueno, entonces para eso les decía yo que vamos a crear funciones que validen la entrada del campo de texto. En lugar de esto, de lanzar una excepción, debería mostrarle al usuario un mensaje ahí que como que ese dato no es correcto, que no funciona. Ah, el mouse, qué raro. Desconectan la fuente, pero mouse. Bien, entonces había puesto yo una función que se llama leyó entero. ¿Por qué leyó entero? ¿Por qué el nombre? Les decía que porque como regresa un booleano, entonces a la hora de utilizar esa función le vamos a preguntar leyó entero y que me regrese falso o verdadero. Varias funciones o casi siempre las funciones que regresan un booleano, el nombre es más o menos como una pregunta, ¿sí? Entonces, pero aquí tenemos un pequeño problema. El dato que está leyendo esta función realmente, pues acá no lo tenemos porque esta variable dato pues es local a esta función y por lo tanto no la tenemos. La podríamos regresar, así como lo hicimos en la calculadora consola, que creamos una función que regresó un valor entero leído o un valor real leído. Pero aquí la cuestión es que queremos que nos regrese si pudo o no pudo hacerse la conversión. Y ya estamos reservando el booleano como resultado de la función. Entonces, en Java no podemos regresar más de un resultado en una función. Por ejemplo, en C# sí se puede, pero en Java no. O se podría, pero tendríamos que ver orientado a objetos. Así es que lo que vamos a hacer es crear una variable, así como lo hicimos en la calculadora consola. Miren. La calculadora consola, eh, aquí, pues está. Creamos dos variables reales y dos enteras para poderlas utilizar en cualquiera de las operaciones. Entonces vamos a hacer, nada más que las vamos a tener que crear a nivel del frame para que puedan ser usados en cualquier evento o función de ese frame. Así es que voy a declarar aquí. ¿Por qué en este punto las voy a declarar? Pues porque quiero que sean visibles en todo el frame. Entonces voy a declarar aquí entero 1, entero 2 y de una vez real 1 y real 2. Así es que los datos los vamos a leer en esas variables y por lo tanto los botones van a poder usar la misma variable, porque el ámbito de la variable es todo el frame. Así que nos vamos ahora a la función y en lugar de declarar una variable, vamos a utilizar, y bueno, esta se va a llamar leyó entero 1. En modo consola solo hicimos una función para leer un entero y otra función para leer un real. Nada más que aquí les digo, el propósito es un poquito diferente.
no solo queremos leerlo y que nos regrese el dato que leyó, sino que nos avise si pudo leerlo o no. Bien, entonces, por eso, por cada entero vamos a poner un leer y por cada real vamos a poner otro leer. Tenemos que validarlos por separado los dos. Bien, entonces aquí leyó entero 1. Aquí en lugar de dato vamos a decirle entero 1. Y pues ahora sí ya tenemos lista la función. La función va a tratar de convertir a entero lo que está en la pantalla. Si lo pudo hacer, continúa y por eso le ponemos que el resultado es verdadero. Si estamos aquí es porque la conversión se pudo hacer. Si no se pudo hacer la conversión, lanza la excepción, pero nosotros la estamos atrapando aquí. En lugar de que salga ahí al usuario, la estamos atrapando aquí. Y nada más vamos a enviar un mensaje de que el dato no es válido y vamos a decirle que el resultado es, o sea, el resultado es lo que va a regresar la función. Y aquí regresa falso o verdadero. Y eso lo tenemos que interpretar acá en el botón. Aquí, ¿por qué marqué error? Ok, ya no estaba grabado. Bien, entonces aquí es donde vamos a aprovechar eso. Le vamos a preguntar si y mandamos llamar la función. Leyó entero 1. Ese me va a regresar un falso o un verdadero. Si es verdadero, entonces vamos a mostrar el resultado. ¿Sí? Nada más. Y ya si es falso no hacemos nada, porque si es falso es porque el dato que se leyó no es correcto, pero ya la función se encargó de mostrar ese mensaje. Nada más que aquí en lugar de la n, pues vamos a poner entero 1. Entero 1 es una variable que se declaró aquí y que se está usando en esta función leyó entero 1. Y si lo pudo leer, entero 1 va a traer el valor convertido entero del campo de texto. Y si no lo pudo leer, pues simplemente, dale. Si no lo pudo leer, entonces lanza la excepción, regresa que es falso para que no haga la operación. Y bueno, entonces ya vamos a probar esto. Ayer cuando puse la función, ahí pues yo me di cuenta que requería de dos datos, el que leyó y que me dijera si se pudo o no hacer la conversión. Uno lo regresamos por el return de la función y el otro, bueno, lo resolvimos declarando como una variable del frame a entero 1. Así que esa variable entero 1 la puede usar la función o la puede usar el botón, el evento del botón. Entonces aquí, bueno, si le decimos 10 factorial, pues debe trabajar correctamente. Simplemente si le digo esto factorial, no debe, pues no debe o debe marcar un error. Dato no válido. ¿Por qué el dato no es válido? Pues porque no es entero. Para el factorial, el parámetro es un entero. Ya que el resultado sea doble es otra cosa. O por ejemplo, si le ponemos aquí, no sé, una ola y factorial, pues ya no nos lanza la excepción, sino que verifica que eso no se puede convertir entero y dice que el dato no es válido. Entonces, cada vez que necesitemos un entero en una operación, pues lo vamos a hacer a través de la función leer entero. Y vamos a requerir, ahorita le voy a poner leer entero 1, en el momento en que necesitemos el segundo entero, agregamos la función entero 2, porque no estoy tan seguro que la vayamos a requerir. Bueno, entonces vamos a modificar este botoncito para que podamos estar borrando. Le vamos a decir aquí, ese botón es el de borrar. Entonces el de borrar lo único que va a hacer es el JText pantalla, pues que ponga una cadena nula con el ctext. Así, pongo una cadena nula. Y luego, bueno, vamos ahora a codificar el botón de uno que sea real. Por ejemplo, la raíz cuadrada. La raíz, ahorita estamos haciendo puras operaciones de un solo operando. Factorial solo requiere un número. La raíz también, nada más que la raíz sí me pide un número de tipo real. Así es que para codificar la raíz voy a agregar acá la función leyó real 1. ¿En qué cambia? Pues porque la conversión la va a intentar hacer a doble. A ver, si nada más
Pusimos una cadena nula en el JText pantalla. Bueno, entonces vamos ahora a crear la función leyó real 1. Leyó real 1, le vamos a decir aquí real. Y el resultado, bueno, es booleano. Y aquí vamos a usar la variable real 1. Ya la declaramos. Y no se va a convertir entero, sino a doble. ¿Sí? Bien, creo que todo lo demás queda igual. Leemos lo que está en la pantalla, lo convertimos a doble. Si lo pudo hacer, el resultado queda en verdadero. Y ya no hace el catch. Si no pudo hacer la conversión, no llega a este punto, no lo hace verdadero, sino que lanza la excepción, la atrapa aquí, manda un mensaje y pone en falso para que el botón interprete, si es falso, pues que no va a poder hacer la operación. Así es que eso lo vamos a utilizar en el botón de la raíz. Aquí va a decir, si leyó real 1. Aquí estamos preguntando si pudo leer y convertir a doble lo que está en la pantalla. Si eso es cierto, y fíjense cómo no tenemos que ponerle aquí si esto es verdadero, pues, lo podemos hacer, pero no es necesario porque leyó real en realidad ya trae un falso o un verdadero. Entonces, precisamente por eso los nombres de las funciones que regresan booleanos lo hace el nombre de la función como una pregunta, porque ya en la pregunta va implícito un falso o un verdadero. Yo le estoy diciendo, si leyó real, entonces, pues calcula la raíz. Ya nada más le decimos aquí el JText pantalla, que pongamos el resultado de la raíz. Entonces sería mate.raíz y le vamos a enviar pues el real 1. Real 1 fue lo que leyó la función real 1. Y tenemos que convertirlo a cadena para que lo acepte el ctext. Bien, entonces ya esto, cuando el usuario presione el botón de raíz, va a tratar de calcular la raíz según lo que tenga la pantalla. Manda a llamar la función leyó real 1, la trata de convertir a doble, si lo puede hacer, regresa un verdadero y el valor leído pues quedó en la variable real 1. Si no lo pudo hacer, manda un falso, entonces si manda un falso, pues esto va a ser falso. Si leyó real, si fue falso, pues esto no va a ser verdadero y entonces no va a hacer nada. A ver, entonces lo probamos y, por ejemplo, aquí yo le quiero decir raíz, pero no he puesto ningún número. Si le doy raíz, pues me tiene que decir que el dato no es válido, porque lo que está en la pantalla no lo puedo convertir a doble. Y ya si le pongo un número, le doy raíz, entonces ya me da el resultado. Raíz de eso, raíz de eso, raíz de eso, raíz de eso. ¿Sí da? Si yo le pongo, por ejemplo, bueno, no sé, una letra que se fue por ahí, una letra, le digo raíz. Y ya me dice que el dato no es válido. Ahora, si le pongo un negativo, ¿qué sucede? No hay raíces de números negativos en el dominio de los números reales. Ahí se quedó trabado, ¿eh? Porque la raíz está preparada solo para números negativos, perdón, positivos. Entonces, cuando le mandamos un negativo, la función raíz que la tenemos por aquí, estamos dentro de la librería mate, ¿verdad? Aquí. La función raíz fue de las... Aquí está.
En lugar de irse acercando, este algoritmo lo que hace es ir acercando los valores de A y B hasta llegar al resultado. Pero cuando es negativo, en lugar de irse acercando, se va alejando. Entonces, esto nunca va a ser verdadero. Y se cicló, ahí se cicló. Entonces, nuestra calculadora está ciclada. Y bueno, lo podemos ver porque el botoncito se quedó como presionado, ¿verdad? O sea, ya la calculadora ya no funciona. ¿Sí? Ni aquí, ¿verdad? Porque está en el ciclo. O sea, está en el ciclo y pues entonces voy a tener que detenerla por acá, ¿verdad? Aquí, con le damos que lo detenga. Ya se salió. Entonces, algo tenemos que hacer para que nos suceda eso. Se me ocurre, aquí en la calculadora, digo, lo podemos hacer en la función, hacer algo en la función, o lo voy a hacer en la misma calculadora. Le voy a decir, si leyó real y real 1 es mayor o igual que 0, o sea, ahí estamos validando, ¿verdad? Si leyó es que lo puedo convertir a doble, pero un negativo pues también se puede convertir a doble. Pero yo también estoy diciendo, tiene que haberlo validado que si es un doble y luego estamos validando que sea mayor o igual que 0. Si no, no hace la operación. Vamos a checar. A ver, ahora sí, raíz de un número negativo. No debe hacer nada, o sea, no hace nada. Porque sí lo puedo convertir a doble, pero pues es negativo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a completar las operaciones de aquellas funciones que solo requieran un valor. Pues aquí tenemos el caso de seno, coseno y tangente. A ver, sí. ¿En dónde te marca error? Ah, pues sí, a ver, dale para arriba. Init components, a ver, deja checar. Te falta una llave aquí, mira. No está cerrada la llave de la función. A ver, ciérrala. Sí, es que cuando falta, aquí, bueno, sí, cuando falta una llave, luego, como que pierde la secuencia y luego las funciones que están abajo ya no las reconoce y empieza a marcar muchos errores. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacerlo sobre las funciones trigonométricas. Vamos a abrir de una vez los tres botones: seno, coseno y tangente. Prácticamente es lo mismo. Bueno, ahí sí puede haber ángulos negativos. Entonces, prácticamente es lo mismo que la raíz. Nada más le vamos a quitar eso de que tenga que ser mayor que 0, porque el ángulo sí podría ser negativo. Así. Y en lugar de mandar llamar la raíz, pues mandamos llamar la función seno. Y así lo vamos a hacer con las otras dos. Simplemente mandamos llamar, primero verificamos que el dato es correcto. A ver, entonces lo voy a copiar acá. Aquí sería coseno. Y acá también, más que sería tangente. Aunque, a ver, ahorita lo checamos si con los negativos también nos da. Vean la importancia de las funciones, cómo nos simplifica, inclusive aquí a lo mejor pensándole un poquito podríamos hacer una sola función para esto. Así, aquí le podríamos mandar un parámetro tal vez que la función se llamara leyó dato y le mandáramos un parámetro indicándole si lo que queremos que lea es un entero o un doble. O sea, lo podremos hacer en la misma función. Pero yo como les decía el otro día, no sé si a este grupo o al otro,
Intenten hacer la calculadora sin funciones. Se puede, pero es una locura. O sea, queda todo el código ahí amontonado. Por mucho que lo escribamos correctamente, las estructuras bien definidas, con la sangría correcta, pues queda un código bastante más difícil de leer y de mantener. Bueno, vamos a probar si nos funciona seno, coseno y tangente. A ver, seno de 30.5, coseno de 30.866 y tangente de 30.5773. Me queda la duda que si un ángulo negativo, a ver qué hace el seno. No, pues sí, miren, ahí está menos 0.5. Menos 60, bueno, menos 45 coseno. Y es lo que, fíjense, si le ponemos 45, pues la X y la Y son positivas. Y el coseno está con la X. Entonces, aunque el 45 lo ponga negativo, eh, pues sigue estando la X en la coordenada positiva. Lo que es negativo es en la coordenada de Y. O sea, está trabajando bien seno, coseno y tangente, ¿sí? Bueno, ¿qué otra operación es de una sola? Creo que ya no queda ninguna. La potencia no. Deep, mod, apps. Ah, el absoluto. El absoluto también. Ok, entonces vamos a agregar de una vez el absoluto. Vamos a agotar las operaciones que requieren un solo operando. Es que vamos ahora con el absoluto. Y el absoluto, pues es lo mismo. Va a leer un real. Y nada más aquí en lugar de tangente, pues es absoluto. Le pusimos abs o absoluto. Absoluto, ¿verdad? Bien, entonces absoluto, pues ya, el absoluto sabemos que nos regresa un valor positivo, aunque le mandemos positivo o negativo. Aquí le digo el menos 87, el valor absoluto es el 87. Del 49, el valor absoluto es el 49. Bien, dejé al final las operaciones que requieren dos operandos porque pues tenemos que hacerlo con una lógica un poco diferente porque tenemos que capturar dos datos y nada más tenemos un campo de texto. Entonces, ahí es donde va a cobrar importancia el botón del igual. No va a funcionar exactamente como en una calculadora, o sea, hay que trabajarle más en los detalles de la interfaz, pero bueno, va a quedar más o menos algo similar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para capturar dos datos si nada más tenemos un campo de texto? Tenemos que capturarlo en tiempo distinto, pero cuando capturemos el segundo, tenemos que haber guardado el primero. ¿Sí? Entonces, quiere decir que las operaciones que requieren de dos operandos, cuando presionamos el botón de la operación, es cuando vamos a guardar el primer valor. Y cuando le demos, y luego ya esperaríamos el segundo valor. Y cuando le demos el igual es cuando va a ser la operación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a declarar una variable de tipo, puede ser entero o char, yo lo voy a declarar de tipo char. Para identificar, tenemos que guardar tanto el primer valor como la operación que se va a hacer, porque el igual va a atender a todos los resultados de las operaciones de dos operandos. Entonces, el botón igual debe saber cuál es la operación que va a implementar o va a pedirle a la clase mate, la librería mate. Bien, entonces vamos a declarar una variable por aquí de manera global del frame para que pueda ser usada en los botones y en las funciones. Entonces va a ser de tipo char
y se va a llamar operación. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo sería lo de la suma. Las 4 operaciones fundamentales requieren dos operandos. Entonces, nos vamos a ir a la suma. Y aquí pues yo no puedo hacer la suma todavía porque, pues no sé el segundo número, ¿va? O sea, cuando yo le doy el más, apenas tengo el primero. Se supone que 5 más 8, le voy a poner el 5 y luego el signo de más. Y luego le voy a poner el 8 y luego le voy a poner el igual. ¿Sí? Entonces, ese 5 lo tengo que guardar y lo vamos a guardar en real 1. Entonces, botón lo que va a hacer es guardar la operación. Vamos a indicarlo con un carácter. Es una suma. Un carácter que identifique la operación. Pues a mí el más adecuado se me hace el de la suma. Y luego es más, primero vamos a tomar si el valor que está en la pantalla es correcto, debe ser real. Entonces le vamos a decir si leyó real 1, entonces vas a hacer todo esto. Solamente que haya sido correcto. ¿Sí? Solamente que haya sido correcto. Vas a decir que es una operación y el primer valor, el primer valor a sumar quedó en la variable real 1. Vamos a ponerlo por aquí. El primer valor a sumar quedó. ¿Por qué quedó en la variable real 1? Porque se supone que sí se pudo leer. Entonces, en la función leyó real 1, la tenemos por aquí. En la variable real 1 es donde deja la conversión. Entonces, por eso, si fue verdadero que lo pudo hacer, entonces el primer valor quedó en real 1. Y vamos a borrar vamos a borrar lo que está ahí porque hay que prepararlo, o sea, lo vamos a borrar para que el usuario pueda poner el segundo valor. Entonces le decimos jtext pantalla.settext y lo borramos. Y aquí no podemos hacer la suma todavía. ¿Por qué no la podemos hacer? Pues porque no tenemos el segundo valor. Apenas el usuario puso el primero. Decidió hacer una suma, entonces ya tomamos en la variable operación, anotamos que es una suma, en real 1 quedó el primer valor y ahora tendríamos que pedir el segundo valor. ¿Sí? Bueno, el segundo valor se lo va a dar el usuario, ya borramos la pantalla, lo va a dar el usuario y hasta que le dé el igual es cuando se va a hacer la suma. Pero eso va a ocurrir con todas las operaciones de dos operandos, no solo con la suma. Entonces, antes de hacer el botón igual, vamos a implementar esto mismo en los demás botones. A ver, lo voy a hacer, va a ser en el de menos, también en el de por, en el de entre. Vamos a hacerlo en esos primero. Lo único que vamos a ir cambiando es la operación. Aquí en lugar de una suma, pues le ponemos una resta. Esto es el carácter que nosotros le queramos poner. Simplemente que a la hora de que le demos el igual, identifiquemos cuál es la operación que vamos a completar. Ok, entonces acá en la multiplicación, pues le decimos con un asterisco, ¿sí? Es una multiplicación. Y en la división, le vamos a decir que es una división así. Bueno, aquí ya el comentario como que no queda, porque es el primer valor a sumar, pues sería el primer valor a restar. Y luego aquí sería el primer valor a multiplicar.
Y acá el primer valor, no, aquí es dividir. Ando desfasado, ¿verdad? Dividir. Acá es multiplicar. Y acá es restar. Bien, vamos a extender esta lógica a las otras operaciones que no son las básicas. Entonces, eso va a ocurrir en la potencia y mod, permutaciones y combinaciones. ¿Sí? Lo que va a cambiar es nada más pues la operación. Entonces, vamos a decirle, voy a copiar otra vez lo mismo que ya tengo ahí en el portapapeles, lo voy a copiar. La potencia, bueno, la potencia, la base quedó, ¿cómo lo puse aquí? Aquí me faltó como que un hembra, quedó en real 1, quedó en real 1, quedó en real 1, y acá, bueno, quedó en real 1, y acá dice la base quedó en real 1. O sea, esa es la base, ¿verdad? Es la primera operación. Luego, vamos ahora al div. El div y el mod trabajan con puros enteros. Entonces, en el div no lo vamos a hacer con un leyó real, porque queremos, bueno, el div trabaja con puros enteros, tanto el dividendo como el divisor. Entonces aquí vamos a decirle leyó entero 1. Y el primer valor, o sea, el dividendo, quedó aquí no quedó en real 1, sino en entero 1. Sí, porque ahora estamos mandando llamar la función leyó entero 1. Leyó entero 1, aquí pues el resultado de la conversión queda en la variable entero 1. Bueno, y luego voy a copiar mejor pero la operación no la cambié. O sea, en la potencia pues no le puedo dejar el más. Esa operación es la que va a identificar y cuando le demos el igual, que el igual sepa cuál es la operación que va a hacer, cuál es la que va a complementar. Entonces, la potencia la voy a poner con una P mayúscula. Y luego el div vamos a ponerle con una D, de div. Y luego el mod. Bueno, entonces voy a copiar esto para el mod. Es la misma situación que el div, le puse en entero. Debe ser entero, ¿no? Entero. Y luego el mod también, este sería el dividendo también, quedó en entero 1. Y aquí vamos a ponerle una M de mod. O sea, cada botón en las operaciones que tienen dos operandos, el primer botón, el de la función o el de la operación, lo que hace es guardar el primer valor en una variable y guardar la operación para que el igual sepa qué va a hacer. Entonces, luego ya vamos a hacerlo para las permutaciones. También las permutaciones y combinaciones trabajan con puros enteros. Entonces, al leyó entero, n, el valor de n quedó en entero 1. Y vamos a ponerle aquí una P de permutaciones. En la potencia puse P mayúscula, ¿eh? Y aquí puse P minúscula. Son caracteres diferentes. Entonces, entero 1. Y pues acá va a ser lo mismo, voy a copiarlo.
Estamos en las combinaciones. En las combinaciones, el valor de n quedó en entero 1, nada más que aquí va a ser una combinación. ¿Sí? Este es el botón de permutaciones, este es el de combinaciones. Se leyó un entero y si quedó correcto, pues entonces, ¿qué pasa si no queda correcto? Pues si esto es falso, si cualquiera de esos sí es falso, pues ya debió haber lanzado un mensaje la función diciendo que ese valor no es correcto. Y bueno, ya tenemos todas las operaciones listas para completarlas. ¿Quién las va a completar? El botón del igual. El igual va a revisar qué operación es la que se va a hacer y va a traerse, va a traerse el segundo valor del campo de texto. Ok, bueno, entonces vamos pues sobre el botón del igual. Botón del igual. En este botón, aquí se van a completar las operaciones que tengan dos operandos. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar el segundo valor. Se supone que cuando el usuario le da el igual es porque ya capturó el segundo valor. ¿Sí? ¿Cuál es la secuencia que va a seguir el usuario? Pone el primer valor, pone la operación. En ese momento nosotros ya guardamos ese valor en una variable, ya sea entero 1 o real 1. Y luego el usuario va a dar, le borramos el campo de texto para que ponga el segundo valor y luego le va a dar el igual. Entonces lo que esté en este momento en la pantalla corresponde al segundo valor. Aquí lo primero que vamos a hacer es leer ese segundo valor. Puede ser entero, puede ser real, según la operación que se vaya a hacer. Lo más general es que sea real. Entonces, no puedo utilizar la misma leyó real 1, porque entonces si no, voy a perder el valor que ya tengo en real 1. Necesito tener el segundo valor en la variable real 2. Y la variable leyó real 1, pues esa me borraría el primer valor porque está leyendo en la misma variable. Entonces, por esa razón vamos a duplicar esta función leyó real 1, toda la función, y vamos a ponerle leyó real 2. Y el cambio que vamos a hacer es que en lugar de leer en real 1, la conversión la va a asignar en real 2. ¿Sí? Insisto, ¿por qué utilizamos otra función para hacer prácticamente lo mismo? Porque por la forma en que lo estamos manejando, el primer valor de la operación quedó en la variable real 1 o entero 1, pero entonces no podemos perder el valor de real 1 porque pues, nos va a servir para la operación. Entonces, si nosotros, para poder conservar real 1 y tener el valor del segundo número, por eso lo estoy haciendo en otra función. Entonces acá en el símbolo de igual, vamos a preguntar si leyó real 2. Si eso es verdadero, entonces vamos a proceder a hacer las operaciones. ¿Sí? Las operaciones sería, como son varias, puede ser una suma, una resta, y eso lo traemos en la variable operación. Podemos preguntar, si operación es más, pues haz una suma, si operación es menos, pero pues como es un tipo carácter, lo podemos manejar con un switch de operación. Y ¿qué puede hacer? ¿Qué operaciones se puede hacer? Caso que sea una suma, ¿sí? Si es una suma, se supone que pues vamos a sumar
Por aquí tengo una variable, creo que no la puse. O podemos hacer la suma directamente, ¿eh? O sea, le podemos decir system, no, jtext pantalla punto setText y se trata de poner el resultado de qué variables, pues real 1 más real 2. Entonces sería real 1 más real 2 más, necesitamos convertirlo a cadena. ¿Sí? A ver, vamos a ver si funciona el más, porque si no funciona, pues, y lo empiezo a copiar, pues también voy a copiar los errores, ¿no? Bueno, aquí me falta un break. ¿Así? Vamos a checar si funciona la suma. Vamos a sumar, por ejemplo, 5 y le pongo aquí un más 8. ¿Sí? Le pongo aquí el igual. Y ahí está el 13. ¿Sí? Entonces vamos a seguir la misma secuencia para todas las demás operaciones. Pues voy a aprovechar el más y le voy a poner ahora aquí menos, ¿verdad? Menos real 1 menos real 2 y otra vez, ¿verdad? Aquí case por eso les decía que puede ser cualquier identificador. A final de cuentas nosotros lo vamos a estar revisando. Esta es una multiplicación de dos números. La salida, el setText, pues primero hace la operación y luego la convierte a cadena. Bueno, vamos a agregar ahora el entre, sería real 1 entre real 2. Y luego vienen pues las operaciones de la librería mate. Por ejemplo, la potencia la pusimos con P mayúscula, si recuerdan, porque la P minúscula la reservé para las permutaciones. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es vamos a mandar llamar de la librería mate la función que se llama potencia. Y me pide la base que es real y el exponente tiene que ser entero. Y aquí vamos a tener un pequeño problema. Porque nosotros, como nada más vamos a leer el segundo número, dijimos, puede ser entero, puedo necesitarlo entero o puedo necesitarlo real. Pero como lo más general es el real, entonces utilizamos el leyó real 2. El problema es que real 2 pues es de tipo doble y la potencia me pide aquí un entero. Entonces eso lo tendríamos que convertir a entero. Y bueno, lo podemos hacer con un cast, así. Le decimos, real 2 es un doble, pero tú lo necesitas como entero, lo convierto en entero. Y bueno, vamos a hacer ahora. El caso sigue que el div, con una D. El div, aquí sí, se supone que el div leyó un entero. O sea, la potencia, si nos vamos aquí al botón, la potencia leyó un real, pero el div leyó un entero. Entonces, el primer valor no lo tenemos en real 1, sino en entero 1. Así es que aquí le vamos a decir, vamos a poner mate.div y me va a pedir un entero que sería entero 1. Ese sí lo leímos como entero, pero el segundo lo leímos como real. Entonces, este real tenemos que convertirlo a entero. Así, ¿verdad? Y pues vamos a hacer lo mismo. Me sale más barato ya de aquí. Ese es el div. El mod, pues nada más mandar llamar aquí el mod, la función mod. Y pues realmente hace lo mismo, ¿no? ¿Cuál sigue? Sigue las permutaciones. Es lo mismo. Ahora vamos a mandar llamar
la función permutaciones, que me pide dos enteros, ya se los estamos mandando ahí. Y la función, la de las combinaciones, que es con la P mayúscula fue para potencia, la P minúscula fue para permutaciones. Entonces la C sería para las combinaciones. Y también las combinaciones también me piden enteros. El primer entero sí lo leyó directamente, el segundo entero lo leyó como real. Tal vez aquí no sea necesario un break, porque si las operaciones, la asignación a la operación la hicimos nosotros mismos. Así es que, pues solamente que hayamos cometido un error, pues no debe haber un default. Todas las operaciones, todos los casos deben ser los mismos que yo generé. A ver, entonces, pues parece que ya está todo esto. Vamos a checar. Y no sé, por ejemplo, la potencia. Vamos a elevar el 5 potencia a la 4. Igual. 5 a la 4 es 625. Está bien. Luego, vamos a el div. El div. Si yo divido 100 div 40, o sea, dividir 100 entre 40, ¿cuántas veces cabe? Cabe dos veces. ¿Sí? Y si yo aplico lo mismo, 100 mod 40 es cuánto sobra. Pues sobra, el 40 cabe dos veces en el 100 y sobran 20, ¿no? Mod 40 deben sobrar 20. Ahí están los 20. Las permutaciones, decimos, permutar 5 vocales tomando 2. Ya vimos que nos da 20, lo hicimos en el ejercicio. Las combinaciones nos daban 10. De 5 vocales combino 2, entonces quedan 10, ¿verdad? Bien, entonces, pues ya en lo básico está trabajando todo, las operaciones, por ejemplo, 10, le voy a restar 10 menos 2, pues me tiene que dar 8. Y luego 8 lo voy a multiplicar por 7, me tiene que dar 56. Y el 56 lo voy a dividir el 56 entre 8 y me tiene que dar 7. Está el 7. ¿Sí? Bueno, todavía tal vez falten algunos detallitos, pero ya en general ya está trabajando. Todo lo que hicimos ya está trabajando. Les digo, tal vez faltan algunos detalles, pero eso ya los veremos mañana. Básicamente ya terminamos el ejercicio. Terminamos el ejercicio y terminamos el tema de ciclos. Así es que, nomás porque la semana es cortita, si no, el viernes poníamos la actividad. ¿Eh? Pero pues, yo creo que va a ser hasta la próxima semana, pues. ¿Dudas, preguntas?